Hebreos 1. Yahweh, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Entonces, Yahweh nos ha hablado de muchas maneras y muchas veces. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por ejemplo, a través de los jueces, a través de los profetas, cómo venían y predicaban cosas. Y aún así las personas no se arrepentían. En el Nuevo Testamento, como Yahushua, podemos ver cómo nos explica muchas cosas. Luego en las cartas, Pablo nos explica también variedad de cosas que debemos de aprender. Entonces dice, Yahweh, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Aquí podemos entonces ver cómo se confirma. En otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces, Yahweh les hablaba a las personas por medio de los profetas, para que supieran cómo deberían de actuar y qué estaban haciendo mal. Aún así las personas no se arrepentían, como hoy en día, en el final de los tiempos que estamos cerca de empezar, esa última semana que habla Daniel, o esos últimos 7 años que escribe el Apocalipsis. Los dos testigos van a venir como dos profetas a predicar de la escritura, a confirmar lo que Yahushua vino a explicar, porque durante estos 2000 años atrás ha estado la apostasía, ha estado la rebeldía, y han estado adorando al Señor en vez de estar adorando a Yahushua. Señor en hebreo es Baal, y Baal era uno de los nombres que se le daba a Satanás en el Antiguo Testamento. Entonces podemos ver cómo desde que el Mesías se fue y los discípulos los mataron, la apostasía entró y han estado enseñando mentira. Por eso los dos testigos van a tener que venir a predicar y enseñar la doctrina verdadera, y los van a matar porque no les van a creer por estar siguiendo mentira. Las personas van a pensar que ellos están predicando mentira, pero es porque ellos están siguiendo mentira. Las personas están siguiendo mentira, que no pueden reconocer la verdad, los ciega totalmente. Lo mismo pasaba antes, cuando dice que Yahweh, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Yahweh les hablaba por medio de los profetas, y aún así no actuaban de buena manera. Dice en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, en Hebreos está hablando como por medio de Yahushua les hablaba la verdad. Y las personas al estar siguiendo mentira, los judíos al estar siguiendo mentira, lo rechazaron. No conocieron la verdad. Lastimosamente eso va a pasar hoy en día, como ya lo expliqué, cuando vengan los dos testigos. Uno de ellos siendo la segunda manifestación de Yahweh en la tierra, como ya lo he explicado. Aquí nos está profetizando también que en los postreros días, dice, en estos postreros días, o sea, hablando también en el final de los tiempos, van a rechazar a la segunda manifestación de Yahweh en la tierra. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. O sea, Yahushua es el heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Yahweh hizo el universo, hizo todo por medio de Yahushua. Todo lo que fue creado a través de Yahushua y para él. Como lo dice Juan 1, y como lo podemos ver vamos a leer textualmente Juan 1. Dice, en el principio era la palabra. En muchas traducciones ponen el verbo. En el principio era la palabra, y la palabra era con Yahweh. Entonces, en el principio era Yahushua, y Yahushua era con Yahweh, y la palabra, o sea, y Yahushua era Yahweh. Sabemos que la palabra es Yahushua porque en Apocalipsis 19 nos enseña cómo el nombre de Yahushua es la palabra de Yahweh. El nombre del Hijo, el Todopoderoso, es la palabra de Yahweh. Por ende, cuando vemos la palabra en la escritura, podemos ver que es el Hijo. Apocalipsis 19:13, si no me equivoco. Dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es
la palabra de Yahweh. Cuando vemos el contexto podemos ver que este que estaba vestido de una ropa tenía en sangre es el Hijo del Todopoderoso y su nombre es la palabra de Yahweh. Entonces el nombre del Hijo es la palabra de Yahweh. Entonces dice, en el principio era el verbo, en el principio era la palabra, en el principio era la palabra y la palabra era con Yahweh y la palabra era Yahweh, siendo esa palabra el Hijo. Este era en el principio con Yahweh. Todas las cosas por él fueron hechas, o sea que esa palabra es Yahushua porque por él fueron hechas, por medio de la palabra fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida porque él es la vida misma y la vida era la luz de los hombres. Entonces podemos ver cómo todo fue hecho a través de Yahushua. ¿Cómo podemos ver eso también? Cómo Yahweh, de él emanó el Espíritu, después salió la palabra siendo su Hijo y por medio de la palabra que es su Hijo hizo todas las cosas. También cuando dice y por quien asimismo hizo el universo, dice Hebreos capítulo 1 verso 2, y por quien asimismo hizo el universo, o sea todo lo que fue hecho a través de Yahushua. En Génesis 1 podemos ver, dice, en el principio creó Elohim, o sea, poderoso. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Yahweh, a través de Yahushua, por medio de sus enviados, hizo todo lo que fue hecho, los cielos y la tierra. Hizo varios cielos, que se podrían resumir en el cielo de Yahweh, el cielo de los ángeles y el cielo nuestro, que es el cual podemos ver. En el hebreo, en este primer verso, hay dos letras del alfabeto hebreo que no las traducen, las cuales se encuentran después de, en el principio creó Elohim los cielos, Aleph y Tav, primera y última letra del alfabeto hebreo, representando la primera y la última venida, Aleph y Tav, primero y último. En muchas partes en la escritura ponen el alfa y el omega, cuando esas son letras del alfabeto griego. La escritura, la original, se encuentra en hebreo. Para eso hay muchas pruebas que así ves. El Antiguo Testamento se puede encontrar en hebreo, el Nuevo Testamento solo se puede encontrar en griego, pero se podría ver por muchas razones de que el Nuevo Testamento también fue escrito en hebreo, por eso el libro de los hebreos fue escrito para hebreos, por ende se escribía en hebreo, pero solo lo podemos conseguir ahora actualmente en griego, pero ese no es el tema ahorita. Entonces dice, en el principio creó Elohim los cielos, cuando después de cielos aparece Aleph Tav, que es representando el primero y el último, solo que eso no lo traducen en las traducciones que nosotros tenemos. Dice, y la tierra, Aleph Tav, primero y último. Entonces en el principio Yahweh creó al primero siendo la palabra y el último siendo la voz. Cuando usted pronuncia una palabra también sale la voz, entonces por ende creó al primero y creó al último, manifestándose en dos momentos o en dos partes, siendo eso manifestado en dos momentos diferentes de la historia. Al igual que Yahweh es uno, pero cuando hizo la creación todo se dividió en dos, noche y día, frío, calor, etcétera. Y también él mismo se dividió en dos manifestaciones, siendo Yahushua el Mesías, la primera manifestación, y en el final de los tiempos viniendo en su segunda manifestación a confirmar lo que vino a ser Yahushua, para poder que las personas pudieran entender bien correctamente la escritura, porque se ha perdido la verdad de las escrituras por la rebeldía que ha habido después de que el Mesías se fue y mataron a los discípulos. Retomando Hebreos capítulo 1 verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. También podemos ver cómo en el primer verso de la escritura, Génesis 1:1,
Bereshit 1:1, en el principio quiere decir Bereshit, así se llama el primer libro de la escritura. Como en Génesis 1:1 podemos ver como en un solo verso, por eso se llama universo, un solo verso, podemos ver la creación, porque él en el principio creó los cielos, varios cielos, una tierra, creó los cielos y la tierra. Entonces, ¿cómo pueden decir en la ciencia que pueden haber varias tierras o varios planetas, como yo lo llamo, y un universo infinito, cuando la escritura nos deja claro que solo hay una tierra? Ahora más adelante vamos a ir entrando un poco tal vez también en ese tema para explicar un poco acerca de cómo es la verdadera forma de la tierra, porque la ciencia, el humano, ¿vale?, nos ha mentido acerca de la forma de la tierra, de la forma de la casa que el Padre Todopoderoso hizo para la humanidad. Pero ahorita más adelante lo vamos a ver un poco, según lo que dicen las escrituras y no según lo que dice el hombre. Hay que desprogramar nuestra mente de lo que nos han enseñado en las iglesias falsas, con doctrinas de hombres, siguiendo lo que dice la ciencia, tratando de hacer coherente lo que dice la ciencia según lo que dicen las escrituras, y no podemos combinar lo que nos dice la ciencia con las escrituras, porque ahí va a haber un choque tremendo y no vamos a entender, vamos a terminar sacando conclusiones que no son las que nos dicen las escrituras. Dice, verso 3, el cual siendo el resplandor de su estima, y la imagen misma de su sustancia, o sea, de su interior, de la sustancia misma, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Entonces, Yahushua purificó nuestros pecados al venir y morir por nosotros. Yahushua, al morir por nosotros, entonces todo aquel que en él crea recibe perdón de pecados. Entonces, Yahweh, al tener misericordia de nosotros y ver que bajo la ley no podíamos heredar el mundo por venir, porque la ley dice que el que mata debe morir, que el que viola debe morir, que el que blasfema en contra del nombre debe morir. Nos da un montón de más de leyes, las cuales no hay hombre justo que no haya pecado ni una sola vez, nos dice Salomón. Entonces, por medio de la ley no merecíamos el mundo por venir, pero entonces Yahweh, al ser misericordioso, envió a su hijo Yahushua para que muriera por nosotros. Él vino, cumplió toda la ley, y Satanás aún así lo mató cuando Yahushua no merecía morir. Por ende, entonces Yahushua pagó por nuestros pecados para que todo aquel que en él creyera no se perdiera y recibiera vida eterna. Pero claramente, si seguimos a Yahushua, creemos en Yahushua, tenemos que actuar conforme a los mandamientos para heredar esa vida eterna, porque si no sería hipocresía decir creer en él y no actuar conforme a lo que él vino a hacer, porque el mismo Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Mashiach, como yo lo soy del Mesías. Por ende tenemos que ser imitadores de lo que vino a hacer el Mesías. Y punto es que ya no nos, por ejemplo, si caemos en algún pecado de los que nos dice la ley, tenemos que levantarnos y seguir caminando en Yahushua, porque él es el camino para poder llegar al Padre. El punto es que los que no siguen a Yahushua, los que no creen en Yahushua, se caen y piensan que por eso ya perdieron la vida eterna y por ende se quedan en el pecado. Nosotros no, nosotros no somos de los que volvemos atrás, nosotros vamos hacia adelante. Entonces sí quiero que quede claro cómo nosotros tenemos que caminar en Yahushua y actuar conforme a los mandamientos. La escritura dice, si me amáis, cumplid mis mandamientos. Eso es algo muy clave. Entonces dice,
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces Yahushua está sentado a la diestra de Yahweh, a la derecha de Yahweh, en las alturas. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces Yahushua heredó excelente nombre más que ellos. ¿Por qué? Porque en Filipenses 2, del 9 al 11, nos explica cómo, una vez más, la importancia del nombre. Cómo Yahweh le dio a su hijo un nombre que es sobre todo nombre. Y vamos a leerlo textualmente. Nos dice, por lo cual Yahweh también le exaltó a su hijo, hasta lo sumó, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces Yahweh le dio a su hijo un nombre que es sobre todo nombre. Porque el nombre Yahushua significa Yahweh me salva, o el que causa salvación. Porque por medio de que invocamos a él, Yahweh trae la salvación a nuestras vidas, no solo del alma, sino también de nuestro cuerpo. Porque en la final trompeta, como lo dice Pablo en 1 Corintios, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos sin experimentar la muerte, por ende, y eso está preparado para el tiempo postrero. Por ende, al confesarlo a él, a Yahushua, vamos a recibir esa salvación. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso también ese nombre iba a ser, vendría a ser manifestado por los dos testigos en el final de los tiempos, para que todo aquel que invoque su nombre pueda ser salvo en el final de los tiempos. En esta historia que ha pasado, nadie ha recibido esa salvación del final de los tiempos que nos habla Pedro. Ha tenido justificación al morir y ser justificado porque ha creído en el Mesías y en el Todopoderoso, mas no ha confesado los verdaderos nombres. Dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yahushua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, que sería también el Seol, donde van los muertos mientras que esperan el juicio final. Dice, para que en el nombre de Yahushua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces va a llegar el momento que todos van a tener que confesar que Yahushua es el soberano. Y toda lengua confiese que Yahushua es el soberano, para estima de Yahweh Padre. Pues ahí Filipenses nos deja claro cómo Yahweh le dio un nombre que sobre todo nombre a su hijo. Por eso aquí Hebreos nos dice en el verso 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El problema es que en nuestra cultura no le damos la importancia a los nombres cuando la escritura nos deja muy claro que es importante. Verso 5, porque a cuál de los ángeles dijo Yahweh jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces Yahweh no le dijo a ningún ángel, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo, hablando de Yahushua. Vamos a ver una referencia que hay en el verso 5, Salmos 2:7. Yo publicaré el decreto, y Yahweh me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Entonces David, que escribe los salmos, podemos ver cómo profetiza en uno de sus salmos, yo publicaré el decreto, y Yahweh me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y como eso se manifiesta con Yahushua. Luego, en la referencia en el mismo verso, cuando dice, yo seré el padre y él me será mi hijo. Segunda de Samuel 7:14, yo le seré, vamos a ver, desde el 13, él edificará casa a mi nombre, yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Si no me equivoco, está hablando, sí, de David. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre, y él me será mi hijo.
y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Entonces habla, vea como, al igual que en Salmos, David era el que estaba hablando como si él fuera, y luego se manifestó con Yahushua. En 2 Samuel está hablándole Yahweh a David, y David está hablando lo mismo que se le dijo a Yahushua: yo le seré al padre y él me será mi hijo. Pero David en muchas ocasiones podemos ver cómo representa la segunda venida de Yahweh en la tierra. Y por ende, en este verso 14 del capítulo 7 de 2 Samuel, podemos ver eso: yo le seré al padre y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, aquí es donde ya se empieza a representar con el último también. Cada historia, o si se puede llamar, si cada historia, si se puede llamar así, también tiene una representación tanto para el primero como para el último. En el Antiguo Testamento podemos ver claramente la segunda venida de Yahweh en la tierra y la primera venida escondida. En el Nuevo Testamento podemos ver la primera manifestación de Yahweh en la tierra claramente y la segunda venida escondida. Entonces aquí podemos ver cómo en el verso 14 dice: yo le seré al padre y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, hablando entonces de la segunda venida, porque Yahushua no hizo mal y no podía hacer mal porque él era perfecto, él era el hijo del Todopoderoso y no tenía la semilla del hombre para traer el pecado, vino solo de la mujer, siendo Yahweh el padre espiritual y literalmente de Yahushua, uniéndose con el espíritu para engendrar a Yahushua en el vientre de Miriam, el verdadero nombre de la madre del Mesías, y Miriam usando solamente la genética de Miriam para que naciera Yahushua. Pero Yahushua no podía hacer mal, y aquí dice: y si él hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Entonces, hablando de la segunda manifestación, como él iba a nacer en confusión, iba a nacer de un hombre y una mujer, a diferencia de Yahushua, que solo nació de la mujer, de la semilla de la mujer, por decirlo de alguna manera. El último iba a nacer de la semilla del hombre y de la mujer, por ende iba a traer pecado, no iba a ser completamente perfecto, iba a crecer en confusión, al igual que Moisés creció en confusión en Egipto, y luego Yahweh lo llamó para que fuera a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Igual el último iba a crecer en confusión en este mundo, en este Egipto espiritual. Después Yahweh lo iba a llamar para que sacara a su pueblo Israel de Egipto, espiritualmente hablando, porque los israelitas están dispersos sobre los 4 ángulos de la tierra. El problema es que hoy en día el cristianismo ve a los judíos como los verdaderos israelitas, cuando los mismos judíos, muchos de ellos se hacen llamar Askenazi, y los Askenazi podemos ver que son descendientes de Jafet, hijo de Noé, y los israelitas vienen a través de Shem o Sem, hijo de Noé, porque Abraham viene a través de Sem, y luego viene Isaac, Jacob y los israelitas. Por ende, los judíos que se hacen llamar Askenazi, que son la mayoría de los que hay en Israel actualmente, en la tierra de Israel, esos no son israelitas, porque ellos no vienen descendientes de Sem, ellos vienen descendientes de Jafet, porque cuando vemos en Génesis podemos ver que los Askenazi son descendientes de Jafet. Y por ende también, si no aceptan a Yahushua en espíritu, tampoco son israelitas, no son Yahudim, porque no siguen a Yahushua, que viene de Yahudá, por ende no alaban a Yahweh, están alabando a otro, al igual que todo aquel que no sigue a Yahweh, no está alabando a Yahweh, está alabando a otro. Muy importante. Entonces, aquí está entonces profetizándonos como: y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Y él se va a convertir en hijo al aceptar a Yahushua, se convierte en hermano de Yahushua, por ende hijo de Yahweh, siendo él la segunda manifestación de Yahweh en la tierra, como Yahweh lo usa para que él hable las palabras que Yahweh quiere, como lo dice Deuteronomio 18, que Yahweh mandaría un profeta y Yahweh pondría las palabras en él para que él hablare todo lo que Yahweh quiera, y el que no lo escuche, Yahweh le pedirá cuentas. En la cultura hebrea, el enviado toma el papel del que lo envió.
Los problemas que las personas, al igual que esperaban que Yahushua bajara del cielo, como un milagro bajara así, y no fue así. Él nació para venir a predicar, al igual el último. Las personas esperan que baje del cielo, cuando sí va a bajar del cielo, pero va a tener que primero ser gestado en el vientre para poder nacer. Crees en confusión, hay muchos ejemplos de eso, y después va a predicar. Entonces seguimos con Hebreos, el verso 6, dice: y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, hablando de Yahushua. Yahushua es el primogénito: adórenle todos los ángeles de Yahweh. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Entonces cada ángel obviamente es un espíritu, al igual que cada hombre tiene un espíritu que viene de Yahweh para darle vida al alma, siendo el cuerpo el vehículo del alma, siendo el alma realmente lo que es, va a eternidad o va a castigo perpetuo, porque este cuerpo se queda en esta tierra física, por ende es físico el cuerpo. El alma, por ende, no la podemos ver, porque es, como le digo, si seguimos a Yahweh, eterna. Dice: y a sus ministros o a sus servidores llama de fuego. Como cada persona que sirve a Yahweh, que sigue a Yahweh, es una llama de fuego. También como el último es como el fuego consumidor. También como la escritura nos dice que el Yahushua vendría a inmersarnos en espíritu apartado, en el Ruach HaKodesh. Y fuego. Pero donde dice fuego podemos ver cómo es una representación, cómo el último vendría a inmersarnos en fuego. Yahushua en espíritu, el último, la segunda manifestación de Yahweh en la tierra, vendría a inmersarnos en fuego. ¿Cómo en fuego? Representando ese fuego purificador, ese conocimiento sería el fuego. Porque así como los escogidos son oro, cada una de las personas escogidas son oro, el oro se prueba con el fuego y por ende el oro sigue quedando. Entonces el último, al inmersarnos en fuego, al inmersarnos en conocimiento, nosotros vamos a ser purificados y por ende vamos a seguir actuando de una mejor manera. Vamos a reconocer nuestros errores y por ende vamos a actuar según lo que nos dicen las escrituras, aunque antes hubiéramos estado equivocados. En cambio, lo que no es oro se va a quemar con el fuego. Por ende, las personas que no quieren seguir a Yahweh y que no son humildes para seguir lo que dicen las escrituras, reconocer que Yahweh es el que tiene la razón, se va a quemar con ese conocimiento. Cuando los dos testigos prediquen, cuando el último predique que Yahweh es el verdadero nombre, que Dios viene de Deus y que Deus viene de Zeus y Zeus es Satanás, que no llamen a Dios porque Dios se están invocando a Satanás. Las personas que no quieren seguir las escrituras van a decir: no, ese es un blasfemo, vea lo que está diciendo, que Dios es Satanás. Por ende esa persona no es oro y se va a quemar con ese conocimiento. En cambio los escogidos se van a purificar, más bien van a querer actuar conforme a las escrituras. Entonces ahí nos deja claro también cómo el último también se podría ver, viene como una llama de fuego, viene siendo el fuego consumidor, el fuego purificador. Verso 8 dice: más del Hijo dice: tu trono, oh Yahweh, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Entonces Yahushua amó la justicia y aborreció la maldad. Y si nosotros somos imitadores o tenemos que ser imitadores de Yahushua, tenemos que amar la justicia, amar todo lo que es justo, todo lo que va conforme a la escritura, y aborrecer la maldad. Por eso está escrito que Yahweh amó a Jacob y aborreció a Esaú, porque Esaú hacía lo malo ante los ojos de Yahweh, por ende Yahweh lo aborreció. No como las personas dicen
que Yahweh ama al pecador, pero aborrece el pecado cuando Yahweh aborreció a Esaú. Por ende, Yahweh no va a amar a aquel que anda en el pecado. Claramente si se arrepiente, claramente si ve que lo busca, claramente si ve que hace cosas malas por ignorancia, Yahweh también es misericordioso. Pero una vez que las personas saben qué es lo bueno, por ende no es ignorancia, es rebeldía. Entonces tenemos que tener muy claro que tenemos que leer las escrituras para saber qué es lo correcto. Las personas quieren seguir según ellos lo correcto, basado en su propia opinión, y la escritura dice que el necio es sabio en su propia opinión. Por ende, tenemos que basarnos en las escrituras para saber qué es verdad y qué es mentira. Muy importante, las personas no se basan en la escritura para saber qué es verdad y qué es mentira, lo hacen según su lógica, según su razonamiento, según su corazón, y el corazón es engañoso más que cualquier otra cosa. Y nuestra lógica, nuestro razonamiento tiene que ir conforme a la escritura. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Hay que aborrecer lo malo, aborrecer todo lo que es impuro para no caer en lo impuro, por lo cual te ungió Yahweh y el Elohim tuyo, el poderoso tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces Yahweh ungió, por lo cual te ungió Yahweh. Por eso Yahushua llamado el Mesías, porque Mesías o Mashiach significa ungido. Por lo cual te ungió Yahweh, el Elohim tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros.